Aquí comienza Costeros al Aire, un programa realizado por el Movimiento de Música Entrerriana de Costa a Costa. Está sonando el acordeón, ya se escucha un chamamé, y en el alma del tabúe se estremece el corazón. De costa a costa. Somos un movimiento formado por gente entusiasta que de manera colectiva y a través de diferentes expresiones artísticas queremos analizar, revalorizar y difundir la música folclórica de Entre Ríos. De costa a costa. Buscamos adentrarnos en el paisaje del folclore entrerriano y los géneros musicales más característicos, reconociendo en nuestros maestros y maestras el legado del pasado para proyectarnos al futuro con raíz y vuelo creativo. De costa a costa. Nos conectamos con nuestra literatura, con nuestra naturaleza y con nuestra historia, pensando de manera crítica y constructiva para imaginar nuestra canción y el futuro. De costa a costa. Creemos que el encuentro se puede generar de diversas maneras, por eso, desde este espacio les damos la bienvenida. Costeros al Aire. Bienvenidos a este cuarto programa de la segunda temporada de Costeros al Aire. Para nosotros, temporada de entrevistas en Casa Radio. Esta radio que se emite por internet desde la Casa de la Cultura de Entre Ríos y en la que podemos escuchar propuestas radiales de diversos colectivos de nuestra provincia. Esta noche, teniendo en cuenta que hubiera cumplido años la semana pasada, el 21 de abril, quisimos evocar a Walter Heinze y para eso nos contactamos con alguien que compartió con él gran parte del camino, primero como alumno y luego como compañero o colega. Para colmo de coincidencias, comparte con Walter el día de su cumpleaños. Bueno, además de ser un gran guitarrista, un gran docente, es también un amigo y sin dudas una gran persona. Hoy charlamos con el profesor, magíster, maestro santafesino Pablo Azcúa. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por las palabras tan cálidas. Lo de grande debe ser por lo grande por la edad, supongo. No solamente. No solamente. Muchas gracias. Bueno, un placer estar compartiendo esta noche, bueno, charlando un poquito y bueno, que ni hablar sobre Walter, que bueno, justamente anoche también creo que no sé si Chela estuviste escuchando, hubo también otro homenaje radial muy lindo y era una persona muy querida, Walter, ¿no? Lo primero que a mí me viene a la mente siempre cuando hablamos de Walter era su calidad humana y cómo me sorprende siempre el afecto, apenas uno lo menciona, siempre hay palabras de afecto hacia él, ¿viste? Que es algo muy bueno. No siempre se ve, ¿no? No siempre se dan esas situaciones, ¿no? Una persona muy querida. Qué sé yo, se podría analizar por qué, no lo sé. Creo que era una persona muy cálida y siempre brindaba no solo su conocimiento, sino su amistad, ¿no? Una de las cosas que escuchaba también de otros colegas anoche hablando y que realmente yo pensaba que es cierto. Él siempre tenía las puertas abiertas, nunca tenía apuro, él te podía recibir un domingo, cualquier día de la semana que vos pudiera darte una vuelta, y él siempre con calidez, con unos mates esperándote sin tiempo, digamos, ¿no? Y eso, bueno, es algo que en los tiempos que corren es raro, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, mismo uno analizándome a mí mismo, que siempre ando a las corridas y qué sé yo, quizás somos una generación ahora más apurada, pero él tenía esa cosa, ¿no? El andar sin tiempo, ¿no? Y bueno, después sus conocimientos, una persona que la verdad que brindaba conocimiento
en cuanto a todo lo que ha leído y lo que ha pensado, ¿viste? Entonces es como que, bueno, era siempre muy interesante hablar con él. A nosotros nos interesaba preguntarte primero, a vos, cómo fue que llegaste a la guitarra y a raíz de eso, cómo fue que llegaste a contactarlo a Walter. Pero antes que eso, por ahí teniendo en cuenta que a lo mejor entre los oyentes de Costeros al Aire hay mucha gente que te debe haber escuchado nombrar, pero a lo mejor no te identifica del todo. ¿Cómo te gustaría presentarte? ¿Qué cosas podés decir sobre vos mismo que te gustaría que se conozcan? Me pones en un brete, José. Es la idea, es la idea. O sea que a mí me cuesta bastante hablar de mí mismo, pero no sé, yo lo que si tuviera que presentarme a mí mismo, siempre he pensado que uno, si dice que es un músico, me siento parcialmente identificado. Si digo que soy docente también, o sea, es como, viste, me cuesta a veces reducir a una persona a una actividad, viste. Yo siento que bueno, si tengo que decir qué hago, y sí, la música es mi pasión, y siento que tanto la docencia como la interpretación, el hecho artístico, digamos, lo siento como una sola cosa, viste. Entonces, si tuviera que presentarme, diría que soy guitarrista, músico y docente. eh, pero bueno, yendo directo a la pregunta que me hacías de cómo lo conocí a Walter y cómo me habías preguntado primero cómo me acerqué a la guitarra o cómo fueron mis comienzos. Eh, en realidad de chico, nosotros éramos 4 hermanos, después nació mi hermana mucho después, pero éramos 4 hermanos varones y mi mamá siempre tuvo la misma frase. Este, tienen que estudiar un idioma, hacer un deporte y estudiar un instrumento musical. Tenía como esa política muy interesante, ¿viste? Lo cual no siempre se cumplió, porque bueno, muchos comenzábamos alguna cosa y no, es como que no seguíamos con la trilogía. Pero bueno, en mi caso me decidí por la guitarra de chiquito, que habré tenido 10, 11 años. Y bueno, mi mamá me envió era una academia privada que en realidad estaba a cargo de Adriana Cornú y Ricardo Pérez Miró y Jorge Molina. Era un taller que se llamaba Taller Musical. Ellos tenían como una academia muy innovadora con todos sus... Adriana daba como la parte de audio perceptiva y bueno, con todos los últimos métodos y bueno, muy interesante. Y con Ricardo Pérez Miró estudiaba guitarra. En realidad Ricardo, no sé si ustedes lo han conocido, él Sí. fue como uno de los iniciadores de la música electroacústica en Santa Fe, digamos, en el Instituto de Música. En ese entonces, que yo era chico, él me hablaba mucho, me hacía escuchar cosas de música electroacústica, estábamos toda la mañana, los sábados a la mañana iba a la clase, y me hacía escuchar cosas, y ¿te gusta? No, le digo, no me gusta ni dibujado. Y bueno, pero a él le encantaba que yo fuera sincero, ¿viste? Pero digo, bueno, increíble la fe que tenía en un pibe de 11 años, ¿viste? Hacerme escuchar esas cosas. Después, bueno, me costó unos años empezar a entenderla, pero bueno. Y él fue muy peleador con eso en el instituto, logró, te digo, hay un laboratorio de música electroacústica que con los años y los años, fíjate vos ahora, un laboratorio interesante, se ha comprado mucho material, y bueno, todo eso el iniciador, el pionero fue Ricardo. Pero bueno, él era recibido en guitarra en el instituto y me fue enseñando y me enseñó muy bien. De hecho, yo estudié particular con él, ese taller, bueno, musical se fundió al año, los 2 años, y seguí yendo a la casa de él. Y bueno, me preparó para entrar al instituto directamente, yo no hice ninguna otra. Yo estudiaba con él y audioperceptiva con Adriana y ingresé al Instituto de Música y bueno, ahí fue que lo conocí a Walter en el Instituto de Música de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe. Él era profesor, él tenía una de las cátedras en guitarra, estaba Quique Núñez también, Susana Esquivazapa, una guitarrista que falleció joven, y el profesor Irineo Cuevas. La cátedra estaba formada por ellos 4. Claro, y bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar con Walter. Mi mamá, ella trabajaba, era pianista y trabajaba en la Escuela de Música de Paraná y lo conocía muy bien a Walter. Entonces, bueno,
me dijo, porque hablábamos a ver si yo podía tomar clases directamente con él como alumno y me tomó como estudiante. Así que así fue un poco como lo conocí a Walter a través, bueno, de empezar a estudiar en la universidad. Él estaba como profesor. No sé, digamos, cómo habrá sido tu experiencia como alumno con él, pero retomando lo que decías al principio, que es cierto, uno lo menciona a Walter Heinze y en general siempre las respuestas, los comentarios son siempre positivos, hablando de una gran persona, muy generosa, etcétera. Y bueno, te quería preguntar qué representaría Walter para vos personalmente. Bueno, con Walter, más allá digamos, de su calidad docente, ¿no es cierto? Lo que fue para mí toda la experiencia de haber estudiado con él en el instituto, que, bueno, es una faceta que por ahí puedo conversar un poquito, pero más allá de eso, con los años pude llegar a tocar con él, a hacer un dúo de guitarras y bueno, afianzar una amistad, ¿no? Ya a partir de ahí éramos colegas y conocerlo en su faceta humana, digamos, de poder conversar con él sobre un montón de temas. A mí pasaba la diferencia generacional, que él me llevaba 20 años, 20 y pico de años, entonces muchas cosas que yo estaba pasando, que son las cosas que uno va, las crisis o los interrogantes que se te van planteando en la vida cuando tenés 20, 20 y pico de años, de qué hacer, qué caminos tomar, en un montón de cuestiones. En eso él cumplió como un rol, digamos, paternal, ¿no? Si bien mi papá también, digamos, no es que, pero era como otra mirada, ¿viste? Otra mirada, la de Walter, desde otro lugar, y siempre fue para mí muy enriquecedor conversar con él, porque era una persona, por un lado, muy pensante, muy lúcido, pero por otro nunca imponía nada, ¿viste? Que es algo también interesante, o sea, en el sentido de que eh, vos le preguntabas algo y él casi que te salía con otra pregunta, en realidad te dejaba, ¿viste? Te dejaba como pensando, te guiaba sin que vos te dieras cuenta hacia determinados lugares, pero nunca con una intención de bajar líneas, sino como planteándote un interrogante para que vos lo... Eso siempre me pareció muy interesante, inclusive, bueno, también en referencia a la docencia. Él no era una persona que te iba a imponer algo, ¿no? A veces uno no se da cuenta y es como demasiado taxativo. No sé, los profesores de música, por eso somos así, ¿no? Esto se toca de esta manera. Y en realidad cuando te pones a pensar el arte, viste, después digo, pucha, en realidad hay otras opciones, ¿no? Hay otras posibilidades. Uno tiene que estar muy seguro cuando va a decir algo con esa certeza de que realmente no haya otra opción. Hay ciertas cosas de la música que se pueden asegurar así y otras que, muchas otras que no, que tienen que ver con la interpretación. Y Walter tenía eso, ¿no? Y te hacía escuchar mucho y te hacía leer, ¿viste? Bueno, yo creo que yendo a esa faceta docente de él, para mí fue un gran estímulo, ¿viste? Y además hacerme conocer la música folclórica. En mi caso, yo no tuve cercanía con la música folclórica de chico porque, bueno, mi mamá era pianista, pero ella siempre se dedicó a la música clásica. De hecho, yo escuché más música clásica de chico que otra cosa, digamos, por mi vieja. ¿Viste? Y en realidad mis padres también estaban los dos en el coro polifónico de la provincia, que también se hacía básicamente música clásica. Eh, Así que te digo la verdad, yo, por ejemplo, aprendí los acordes en la guitarra y a rasguear cuando entré al instituto y empecé a interesarme y a pedirle a Walter que me ayudara y además a tocar sus piezas, que fue otra cosa que ya desde primer año empecé a incorporarlas al repertorio. Digo, pucha, tengo un compositor como profe, lo escuchaba tocar, lo escuchaba cantar, y digo, ¿cómo no voy a tocar obras de él? Y que aparte me encantaban ya desde ese entonces. Así que en ese sentido también, ¿no? Él fue para mí importante porque me acercó a la música argentina, que, bueno, no se dio naturalmente en mí por el contexto en el cual yo me crié, digamos, ¿no? Familiarmente.
Escuchamos Chamamé en mí, composición de Walter Heinze, escrita para 2 guitarras. La versión es del propio Walter junto a Pablo Ascúa. La grabación pertenece al disco Después del tiempo. La música había como un gran distanciamiento entre el músico popular, folclórico, y el músico académico, el músico que se dedicaba a la música clásica, de conciertos. Y eso en el instituto estaba muy fuertemente arraigado entre los profesores, fundamentalmente. Por suerte, en la guitarra, eso siempre fue mucho menos patente, no tenía esa cuestión tan fuerte, digamos, como en otros instrumentos, como vos bien decís. Por ejemplo, en el piano era muy raro que en los programas se escuchara un repertorio de compositores argentinos, salvo Ginastera, pero yo veía a mis compañeros pianistas, y yo decía, ¿por qué no tocan Remo Pignoni? Viste que ya se lo recontra conocía en esa época. Nosotros tocábamos arreglos para dúo de guitarra de cosas de piano de Remo, participamos del homenaje cuando falleció, bueno, y los pianistas no lo tocaban, por ejemplo. Entonces a mí me sorprendió un poco eso. Y eso tenía que ver, bueno, como en toda institución, tiene que ver con los profesores y con también un paradigma del momento. Ahora eso ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, la guitarra, por suerte, al estar más cerca de la música popular, porque en su esencia, en su raíz, muchas de las músicas para guitarra
parten de la música folclórica. En muchos de los compositores, por lo menos latinoamericanos, está muy presente. Por suerte no fue tan fuerte, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la guitarra tiene mucha fuerza en el repertorio de la música latinoamericana, entonces para mí el hecho ya solo de estudiar la guitarra me acercó muchísimo a las músicas folclóricas, ¿no? Y después, bueno, el hecho de que Walter particularmente tenía una inclinación hacia la música del folclore argentino, él daba la materia folclore, entonces también desde ese lugar había un incentivo a escuchar y a tocar músicas, no solo del folclore de la música argentina, sino latinoamericana en general. Pero eso fue un caso particular, digamos, mío, ¿no? Pero con los años fue cambiando, digamos. Ahora creo que el Instituto de Música o todas las instituciones actuales de música tienen como otra mirada hacia lo que es la música argentina, la música folclórica, la música popular. Está mucho. Además, creo que la frontera entre un término y otro es muy etérea. O sea, en realidad uno no puede definir, es mucho más difícil actualmente definir quién es un músico popular y si esto es música académica, música popular. Creo que es entrar en un terreno complicadísimo que en realidad es cada vez más difuso, ¿no? Es cada vez más difuso. Pero bueno, por suerte yo he ido a lo largo de mi vida siendo testigo de esos cambios, digamos, que me parecen muy valiosos. Pablo, quería preguntarte, bueno, esto que estás diciendo, ¿no? Como que la guitarra parecería que en su mismo repertorio, digamos, ¿no? Como que plantea una apertura por ahí a la cosa más academicista o más relacionado a ese programa europeo de otros instrumentos, ¿no? Como que la guitarra permite esa orientación. Pero quería preguntarte si para vos, Walter, puntualmente, él como docente, y vos siendo docente ya hoy por hoy en la Escuela de Música de Paraná y en el Instituto de Santa Fe, si hubo una influencia concreta de Walter en esas dos instituciones, en lo guitarrístico y bueno, y en cómo, en todo lo que se sembró, me parece, un poco con los alumnos de Walter, ¿no? ¿Qué mirada tenés de eso? Pero totalmente. Digamos, en concreto, si uno ve la gran cantidad de guitarristas que han egresado de las dos instituciones, que han sido alumnos de Walter, ¿cuántos de ellos ahora son grandes músicos dedicados a la música argentina, a la música de folclore, a componer música? En este momento pienso en Polo Martí, por ejemplo. Polo es un compositor fantástico, arreglador, más allá de ser un gran guitarrista, pero ha generado la carrera de música popular en la Universidad de Cuyo, por ejemplo. Y así, bueno, Luis Chávez, Jorge Martí, hermano de Polo. Yo creo que Walter, sin querer, ha influenciado en un montón de gente simplemente por el hecho de que él amaba y conocía muy bien la música argentina. Yo creo que se transmite casi por ósmosis, ¿no? O sea, a la larga uno, sin darse cuenta, termina transmitiendo cosas, aunque no lo tenga como un objetivo principal, pero es por lo que él era, digamos, y es lo que él amaba, y yo creo que sí, que la influencia es muy clara, digamos, en ver cómo, en todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos años con la cantidad de gente que han sido alumnos de él y que, bueno, ahora se dedican a la música argentina, ¿no? No sé si he respondido bien a tu pregunta, Chela, se apuntaba para ese lado. En realidad yo ya sabía la respuesta, pero quería que lo digas vos. Gracias, me hiciste sentir bien. Creo que tiene relación con esto que estabas diciendo. Walter siempre estuvo, me parece a mí, yo lo conocí muy poquito, pero creo que siempre estuvo preocupado por estar en contacto con las generaciones que lo sucedieron a él, ¿no?
Entonces hay muchos músicos, digo, dentro de los guitarristas y otros músicos que no son guitarristas también, que han tenido mucho contacto con él, mucho intercambio. Entonces, vos que estuviste con él compartiendo clases, escenarios y lugar de trabajo también, si querés contar un poco cómo era esa relación que establecía él, si era una relación así, maestro-discípulo, o si era una relación más de amistad, o era una relación entre profesionales, digamos, ¿cómo se entablaba eso? No, vos sé que justamente sí, lo interesante de lo que poco comentaba hoy es que en realidad él nunca estaba en una postura de mirarte como de una posición de docente o de una persona que es en un lugar superior, digamos, sino que fíjate vos que lo que vos decías es muy cierto. Él siempre se relacionó y trató de incentivar a la gente joven, digamos. De hecho, en sus discos participa muchísima gente, salvo el zurdo, que tienen 2 discos con el zurdo, pero después hay mucha gente que no es de la generación de él que participa como músico invitado en los discos, y él siempre tenía una posición de igual a igual, digamos, una forma de relacionarse con las personas, de amistad, como de igual a igual, ¿no? Por supuesto que, claro, para uno no es lo mismo porque siempre uno lo ve como una figura de gran respeto, digamos, y de una persona que estaba muy por encima de uno en un montón de cuestiones, digamos, de conocimientos y demás, pero él, desde su lugar, siempre fue muy amable y muy simple, una persona sencilla que no, era como estar con un amigo de la misma edad, digamos, ¿no? Y es tan cierto lo que decís, yo anoche escuchaba en el programa, lo entrevistaban a Carlos Aguirre, al Negro Aguirre, que no conocía también las anécdotas que contaba de cómo muchas veces se encontraban con Walter en la casa y que Walter fue un gran consejero para él en muchísimas cuestiones que tenían que ver no solo con la música, sino que contaba de cómo le sugería lecturas, digamos, o intercambiaban opiniones sobre cuestiones de poesía. Bueno, me pareció sumamente interesante porque eso tenía también Walter, ¿no? O sea, era una persona que escribía, que había sido muy amigo de Juan L. Entonces, la verdad que yo he estado presente y era un tipo que podía hablar casi de cualquier cosa, ¿viste? Con fundamentos, digamos, ¿no? Cosa que yo, por ejemplo, no me siento tan capaz, digamos. Hay cuestiones que uno maneja y que otras más vale callarse, ¿no? Bueno, Walter era una persona que siempre tenía algo interesante para decir, ¿no? Y bueno, contestando a tu pregunta, totalmente de igual a igual la relación, de igual a igual. Yo con los años, por eso digo, me sentí un amigo de él, me sentía un amigo de él y un compinche, hemos viajado juntos, me he divertido un montón, porque aparte era un tipo pícaro, muy gracioso, en muchas situaciones realmente tenía un humor muy fino y realmente era muy divertido en muchas situaciones estar con él y bueno, realmente no había ninguna situación de superioridad de parte de él, para nada, para nada. Claramente Walter era una persona que marcaba, digamos, por lo que vos vas contando y toda la gente con la que tuve la oportunidad de conversar, que nos hablaba de él, les dejó una marca, una huella. Y hay un cierto peligro, me parece, que cuando una institución o una relación funciona, cuando esa persona está o existe, hay un riesgo de que se personalice. Claramente con Walter no pasó eso, cuando él ya no estuvo más hubo algo que continuó. Pero lo que te quería preguntar era si cuando él falleció tuvieron miedo. Mirá, fue un golpe fuerte, sí, yo creo que cuando Walter fallece, dejó un vacío muy grande. Qué sé yo, es difícil a veces
Todas las personas tienen algo para ofrecer, no es que uno, yo creo que todos los docentes, cada uno de los docentes de una institución aportan algo, uno puede estar más de acuerdo con uno, con otro, pero bueno, pero Walter, la verdad que fue una figura muy influyente, hay gente que deja una huella, ¿no? Una marca muy fuerte. Entonces, es cierto que cuando él desaparece es como uno se siente que está ahí un faltante que, bueno, creo que de a poco se ha ido cubriendo ese lugar muy bien, digamos, con una generación joven de profesores y de grandes guitarristas que están siguiendo su mismo camino y aportando desde su lugar. Pero obviamente bueno, es difícil reemplazar a alguien como Walter, o sea, por lo que te digo, uno puede tener muchos conocimientos y desde ese lugar puede perfectamente, pero después todo lo otro que brindaba Walter era él, digamos, era él. A mí me causaba mucha gracia a veces escuchar los comentarios de los chicos que, por ejemplo, no eran estudiantes de la carrera de guitarra, sino del profesorado de música y que tenían la materia folclore, y cómo quedaban deslumbrados de cómo Walter podía sacar una anécdota o contar, tenía una memoria prodigiosa para acordarse de citas, por ejemplo, de libros, o anécdotas donde él, bueno, él conoció a Atahualpa Yupanqui, ha hecho una gira con Atahualpa. Entonces, quedaban todos deslumbrados, porque aparte, además de la anécdota en sí misma, que era interesante, tenía una forma de decir muy particular, era una persona que supongo que tiene que ver con su gran acercamiento a la literatura, sabía contar, ¿viste? Yo puedo hablar y siempre iba a ser un poco aburrido, salvo que sea muy interesante lo que digo, pero él aparte te lo decía de una forma, ¿viste? Que era pintoresco, digamos, que era... Entonces, era lindo ya escucharlo hablar. Yo te digo que nos pasaba cuando tocábamos en los conciertos, yo creo que, no sé si habré dicho 3 palabras en todos los conciertos que hemos tocado, porque en realidad dejaba hablar a él, porque el tipo se compraba la platea, pero inmediatamente. Empezábamos tocando, te aplaudían. En cuanto él empezaba a hablar, antes de tocar el segundo tema, y a contar cosas, y a contar anécdotas, y a hablar del bailecito, y de que se puede hacer, que tiene 3 partes, qué sé yo, y empezaba a adornar y a poner y cosas que la gente se compraba, eso era 3 veces más potente, era así, ¿viste? Entonces, era su personalidad, ¿no? Y yo creo que esas cosas son un poco irreemplazables, digamos, ¿no? Cuando se hace un concurso docente, esas cosas no se evalúan, digamos, vienen ya con él. Pero bueno, no sé si miedo, pero lo que te puedo decir que fue duro, ¿viste? Fue difícil. Yo digo, pucha, se nos fue una persona que realmente era esencial, ¿no? Esencial, realmente esencial.
Walter Heinze interpretaba De aquella luz, uno de sus temas contenidos en el álbum De Memoria y Olvido. Estamos dialogando con el artista, con el guitarrista, docente, el maestro Pablo Azcúa en Costeros al Aire. Les recordamos que tenemos una página de Facebook que se llama Costeros al Aire y también pueden seguir al movimiento de Costa a Costa a través de nuestras redes sociales. En Facebook de Costa a Costa, en Instagram de @Costa a Costa. Seguimos disfrutando de esta hermosa conversación que mantuvimos hace muy poquito con Pablo Azcúa. Pablo, si vos los tenés, que tiene que ver con el catálogo de la obra de Walter. La cantidad de piezas que Walter más o menos, ¿cuál es el número de canciones y de estos poetas musicalizados por Walter? Claro, claro. En realidad yo tengo más cercana la información en relación a la música instrumental, porque en mi caso yo trabajé sobre la obra de Walter para guitarra solista en una tesis que hice para una maestría en Cuyo, en la Universidad de Cuyo. Él tiene compuestas para guitarra sola unas 30 y, no me acuerdo, son 34, 36 piezas, entre las cuales hay algunas obras que son de 3 movimientos o de 3 números. Por ejemplo, las 3 piezas sudamericanas, que es una milonga, hay un chamamé y un lloro ahí. Después tiene el tríptico argentino, bueno, hay algunas que son de 3 movimientos, digamos. Y después tiene los arreglos para dúo, tiene un cuarteto de guitarras y canciones, no tengo el número exacto, pero que tiene más o menos unas 34 o 36 piezas para guitarra solista. No recuerdo exactamente el número, que eso, en el catálogo ese que yo había hecho está en el blog de Walter, está ahí un poco detallado, y después tiene arreglos para, o composiciones para dúo directamente, de guitarras, y tiene un cuarteto para guitarras. Y después está música incidental, tiene la música, la serie del sur, que fue para el Juan Moreira, que fue una obra de teatro que se hizo en Santa Fe en los años 80, que eran 4 números ahí. Y después tiene muchas canciones, como vos bien decís, un par, tiene 2 o 3 con letra de él, y la mayoría sí, tanto de letras de Borges, de Marcelino Román, bueno, de Juan L., de poetas entrerrianos fundamentalmente, pero no tengo el número en la cabeza de canciones, digamos, ¿no? Y bueno, una cosa interesante que también salió el tema ayer, que en realidad justamente el zurdo, yo le había ido a entrevistar también cuando estaba haciendo mi tesis, que fue muy amable, me recibió en su casa, me acuerdo me regaló CD, bueno, conversamos y fue fantástico toda su generosidad, y ahí me comentaba el zurdo, me dice, mirá, Walter escribía, porque yo cuando yo fui a hablar con él ya había fallecido igual, escribía muy bien, nunca, y me dice, mirá, nunca pudimos encontrar dónde escondía, porque se ve que no las quería mostrar a las cosas que escribía, no las quería, están, no sé si se han perdido, pero me decía el zurdo que Walter tenía muchas cosas, unas cuantas, por lo menos unas cuantas cosas escritas que no se han encontrado. Pero bueno, yo pensando nomás en algunas de las cosas que conozco, realmente que tenía
tenía talento para escribir, ¿no? En alguna de sus canciones, y si no, el texto este de Memoria y Olvido, que es tan hermoso. Bueno, pero bueno, sí, el tema de las canciones, la verdad que no tengo ahora el número exacto, pero son unas cuantas también. Debe ser más de 10, 12. Sí. No sé exactamente. ¿Y ese material de obras instrumentales, eso está publicado o está pendiente de salir? Bueno, hay una parte publicada, una gran parte que está publicada. En algunos casos, por ejemplo, una de las obras que fue editada en la editorial Lemoine de Francia, el tríptico argentino, es muy difícil volver a poder hacer una nueva edición porque, claro, habría que contactarse con Lemoine, es como complicado eso, ¿no? Después de la editorial de Entre Ríos también tiene un cuaderno con varias piezas, que está el Chamamé en mí, el Prometido, los estudios concordancias para guitarra sola. También se agotó la edición y bueno, habría que ver si se pudiera hacer una, pero están editados pero están agotados, digamos. Ha editado en una editorial de México también, algo así. También tiene editado en editorial sudamericana, no, Tráfico de Arte. En Tráfico de Arte fue una de las últimas ediciones. Y después tiene algunas piezas que sí, que están en manuscrito. Yo, en su momento, fue hace ya unos 6 o 7 años, con Marcelo Coronel, que es un guitarrista, compositor, también muy amigo de Walter y con el cual tenía mucho afecto. Un día me dice, Pablo, ¿no querés que hagamos un blog sobre sobre Walter? Yo la verdad que en ese sentido no tenía ni idea de cómo hacer un blog, digo, mirá, yo lo que puedo ayudarte es con el catálogo, lo que escribí en la tesis, algunas cosas que podemos subir las partituras. Y así que él se encargó y hablamos con Elvira, y la viuda de Walter, y ella accedió, digamos, sí, pueden subir todas las partituras. Entonces, aunque no están editadas, esas partituras están en el blog y están todas accesibles para poder descargarse de ahí, digamos. Yo, cuando hice la tesis, escaneé todo ese material, se lo pedí a Elvira, lo escaneé y lo he subido, lo subimos a ese blog. Me pasaba permanentemente de que me escribían, pero no les puedo decir, de todo el mundo, de todo el mundo me escribían pidiéndome cómo podían comprar partituras del maestro Walter Heinze. Y bueno, yo se las enviaba por correo, pero entonces, bueno, fue genial, porque ahora eso es público para todo el mundo. Elvira fue muy generosa, dijo, sí, suban todo, lo importante es que se conozca la obra y que se difunda. Así que bueno, todo lo que es el repertorio para guitarra sola, dúo y cuarteto, y la serie del sur, está todo en el blog. Están todas las partituras en PDF. Algunas son escaneadas de lo que está impreso en edición, y otras son los manuscritos, digamos. Muy pocas están en manuscrito. Pero bueno, no las canciones, ¿no es cierto? Porque yo de las canciones he encontrado borradores, que no encontré muchas partituras, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a subir lo que está, lo que era para guitarra, que estaba completo, digamos, ¿no? El blog, a ver, es walterheinze.himdo, es JIMDO, himdo.com, walterheinze.himdo.com. Y cuando dan en la mar, se igualan grandes y chicos. Nosotros que somos mar, te queremos, Antoñico. Arroyito volteador, espejo de la pobreza, donde
donde la suerte se agacha, la vida del pobre empieza. Empieza siendo gurí, como yuyito de baldío, creciendo ande nadie mira, poca olla y mucho frío. Cuántas veces al cruzar el puente blanco sentí tristezas que entre la niebla buscaban su voz en mí. Y cuando dan en la mar, se igualan grandes y chicos, nosotros que somos mar te queremos, Antoñico. Las flores, barrio, el humito, San Agüicho, la floresta, Puerto Viejo, y me despido sin olvidar lo que resta. Y cuando dan en la mar, se igualan grandes y chicos, nosotros que somos mar te queremos, Antoñico. Coplas del Antoñico, chamarrita con letra de Raúl Rossi y música de Walter Heinze. Seguimos escuchando a Pablo Azcúa, guitarrista de la ciudad de Santa Fe, alumno primero y luego colega y amigo de Walter Heinze. Quiero decir que estamos hablando con alguien que es magíster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX, por eso todos estamos acá de corbata. Y bueno, entiendo que ese trabajo del que estás hablando, esa tesis, tiene que ver con ese estudio, ¿verdad? Claro, exactamente. O sea, te aclaro que soy magíster, pero no me siento demasiado magíster. O sea, cuanto más tiempo pasa, uno siente que sabe menos, ¿no? Es una cosa increíble todo lo que hay para aprender. Esa fue una maestría muy linda que siempre recomiendo a todos los chicos que están estudiando, tanto en la escuela de Paraná como acá en el instituto. La verdad que es muy importante y que está dedicada a los intérpretes, cosas que son muy difíciles de encontrar, maestrías o posgrados dedicadas a la interpretación. Yo veía en los años 90 que surgieron todas las maestrías, los posgrados, que eran todos teóricos. Y este fue el primero que apareció en Argentina, que era de interpretación y súper interesante porque era música latinoamericana del siglo XX, justamente. Realmente fue muy lindo. Yo fui de la primera cohorte de esa maestría y realmente que aprendí toneladas. Uno tuvo una formación de grado, digamos, en la universidad, que fue muy buena, muy completa, pero claro, ahí era otro nivel, digamos. Aparte que yo solo cursé 10, 15 años posteriores a mí, que me había graduado, entonces ya es otra la... Y después que el nivel de profesor era muy bueno, porque venía gente de todo el mundo, realmente, o sea,
hemos tenido un profesor de México, La Vista, por ejemplo, un compositor, ha venido Krefeld a dar análisis, por ejemplo, Adini Zarra de Venezuela a dar análisis, o sea, realmente fue un nivel de profesores y muy interesante, muy lindo. Así que, bueno, desde ese punto de vista para mí fue una experiencia fantástica. Y bueno, esa maestría son 18 seminarios que hay que ir haciendo, además de tocar, cuando son de instrumento, hay que hacer una monografía y demás. Y al final hay que hacer una tesis. Y bueno, esa tesis, en realidad es una tesis y un concierto. Porque como es en interpretación, todo tiene que ser con música y la tesis relacionada a lo que uno va a tocar. Bueno, entonces el tema que yo seleccioné fue justamente la obra para guitarra solista de Walter Heinze. Lamentablemente yo comencé a escribir esa tesis cuando Walter ya se nos había ido. No tuve la chance de poder conversar con él, muchas cosas. Si bien, bueno, yo conocía mucho por todos los años de tocar con él y ensayar, pero un montón de preguntas me quedaron pendientes, que me hubieran venido fantástico poder preguntarle en ese momento cuando estaba escribiendo mi tesis. Pero bueno, así que fue la tesis fue analizar la obra de Walter, ver un poco los elementos que él lleva del folclore a la guitarra y los elementos que pueden venir de la música académica y que él incorpora en sus obras, cómo hace una síntesis, digamos, en sus obras para guitarra solista, que ya de por sí el pensar en la guitarra solista es una mirada casi académica en el sentido, no ahora, pero digamos, parte de la cuestión de la guitarra de concierto que se llamaba, ¿no? Salvo por Eduardo Falú o algunos guitarristas, en realidad parte de la idea de la guitarra solista de un guitarrista de concierto, con técnica, tocando repertorios más clásicos, digamos. Entonces, bueno, Walter hace una síntesis muy particular y bueno, desde mi trabajo humildemente lo que trató de hacer es reflejar un poco lo que era desde mi mirada, cómo él lleva eso a la guitarra sola, digamos. Algunos elementos que provenía, digamos, cómo tomaba cosas del chamamé y los resolvía en la guitarra, digamos, cosas que puede hacer un contrabajo o un acordeón y cómo lo resolvía en la guitarra, digamos, ¿no? Y Walter lo sabía hacer sonar muy bien. Yo creo que en el caso de sus composiciones, son composiciones que a veces despojadas, con pocas notas, con elementos simples y sin embargo un vuelo y una sonoridad resolviendo algo sonoramente de una manera magistral. Eso es algo muy interesante también, cómo hacía sonar la guitarra sin recurrir a cosas estrambóticas ni demasiado complejas, ¿no? Eso es algo que también, bueno, interesante. Y por eso yo creo que también atrae mucho su obra, porque cualquiera que se sienta a tocar, de entrada suena, ¿viste? Suena. Uno se siente que goza de estar tocando esa música porque naturalmente fluye, ¿no? Y no es algo menor, no es algo menor. Bueno, actualmente yo estoy en mi fase artística, está un poco parado por esta situación de pandemia y cuarentena que tenemos, pero bueno, uno se tiene como que ir reinventando y he aprendido un poco a hacer videos y demás y tratar de estar presente, siempre armando un repertorio solista. Básicamente mi idea es tratar de trabajar el repertorio de guitarra latinoamericano y fundamentalmente música argentina. En este momento estoy grabando, por ejemplo, obras de Águeda, de mi esposa, que ha escrito 3 piezas para guitarra, que quiero grabarlas en video y demás. Y bueno, con la intención de ir armando un repertorio de música argentina, de músicos fundamentalmente locales, Marcelo Coronel, bueno, también Carlos Guastavino, la sonata 1 para guitarra. Por otro lado, con Luis Medina, que ustedes, bueno, lo deben conocer, a Luis, nos conocemos con Luis desde la época de estudio, en el instituto. Fuimos compañeros toda la carrera y bueno, intermitentemente hemos ido haciendo dúo. Y ahora, bueno, ya hace varios años que estamos tratando de armar un repertorio muy particular, porque tratamos de llevar
al formato de dúo de guitarras, o por ejemplo guitarra piccolo también, o guitarrón, o guitarra de 7 cuerdas. Tratamos de llevar a ese formato obras de músicos argentinos también, buscando siempre de compositores fundamentalmente regionales, entonces obras de Remo Pignoni, de Carlos Aguirre, de Águeda. Estamos haciendo también de Hilde Herrera, de Eduardo Falú, tratando de llevarlo a ese formato. Ya hace unos cuantos años tuve el privilegio de que el maestro Eduardo Isaac me convocara junto a 4 brillantes colegas, digamos, a formar parte de su grupo de cátedra en la Escuela de Música, de la Escuela de Música de Constancio Carminio, de Paraná. Y es una cátedra muy interesante porque él planteó una cátedra compartida y rotativa, que era una idea muy original. Yo no conocía otros ejemplos, por lo menos en Argentina, donde los alumnos van teniendo clases con todos los profesores por cuatrimestre, digamos, ¿no? Van rotando, le decimos nosotros, van rotando. Cosa que es una experiencia que realmente nos ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, como gestor puedo mencionarte el ciclo Las Dos Riberas, que fue una experiencia muy, muy linda, que, bueno, organizamos durante 3 ediciones fueron, 2014, 2015 y 2016. Eran encuentros, justamente partió de la base de que varios de los que organizábamos, que éramos 4 profesores, Luis Medina, Mauricio Laferrara, un tremendo guitarrista paranaense, una persona que yo quiero mucho, porque aparte es un tipazo, César Farías Buenuqueo, que es un guitarrista chileno, que estudió en la escuela y ahora es profesor, y yo. Formamos un grupo y entonces, como teníamos relación con Santa Fe y Paraná, dijimos, ¿por qué no hacemos conciertos compartidos que los artistas que traigamos toquen en las 2 ciudades? Un día en una ciudad y al otro día en la otra. Así que bueno, así fue. Tratábamos de que en cada concierto hubiera un artista invitado de afuera y el otro artista que en la otra parte fuera local, digamos, alguien de nuestra región. Durante 3 años fue muy linda la experiencia, compartiendo los escenarios eran jueves en la Casa de la Cultura y viernes en Santa Fe en el Retablo. Pero no es mi fuerte, la verdad que no puedo, no tengo tanto background, tanto currículum ahí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y felicitarlos por lo que es el movimiento de Costa a Costa. Yo lo conozco bien y tengo amigos que están, bueno, Marino Fresetti, la Maru Figueroa, Juan Martín Caravallo. He estado en muchos de los conciertos que han organizado, lo del Cancionero, bueno, voy siguiendo el trabajo que están haciendo, me parece fantástico. Los felicito por eso y bueno, desde ya, en lo que pueda colaborar y agradecido por la invitación y por haberse acordado, por haberme invitado, me parece hermosa para mí fue un placer para poder participar.
agradecemos a Pablo Azcúa por la conversación que mantuvo con nosotros, un hermoso momento realmente que esperamos a ustedes también les haya gustado. Estamos escuchando de fondo a Walter Heinze, a Pablo Azcúa con El Prometido. Y así les agradecemos su compañía en esta oportunidad y esperamos encontrarlos el próximo jueves. Costeros al Aire, los jueves a las 21 por Casa Radio. Costeros al Aire, un programa del movimiento de Costa a Costa.